Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera transmisión de Novenatus. El día de hoy nos acompañan nuestros dos amigos. Primero de ellos es Luis Gaona. Luis Gaona, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, ¿tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Y el segundo es Luis Armando, también creador del contenido del día de hoy. ¿Cómo estamos? Muy bien, hermano. Espero que estén bien los dos. No, pues muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal la Gracias, pandemia? ¿Cómo se la igualmente. han pasado? No, y ahorita hablando de la peste, pues creo que Gaona encontró una joya pues no sé si llamarla dramaturgia, obra de teatro, un simposio donde están narrando la historia, pero no sé, ¿nos puedes contar un poco más de lo que encontraste, Gaona? El Teatro y la Peste de Antonin Artaud. Y me parece que describe cómo no han cambiado las pandemias, porque ahí de hecho hace referencia a la de Hipócrates. Entonces, pues sigue siendo como lo mismo que hemos padecido pues a lo largo del tiempo. En definitiva, es una obra bastante interesante. Digo, personalmente, yo no soy consumidor de teatro y la propuesta visual que tiene esta puesta en escena me parece que va un poquito más de lo que roza lo experimental. Entonces, yo creo que hay muchos aspectos que podríamos tocar en cuanto al producto audiovisual y, por supuesto, la lectura que se lleva a cabo en la puesta en escena, ¿no? Me parece un documento que está, claro, como la directora de este colectivo, me parece que es de la UNAM, no sé, ahí que me corrija Gaona si no es así. Sí, me parece que sí. Lo dice, ¿no? Que queda muy ad hoc a los tiempos en los que estamos viviendo y deja entrever, yo creo, mucho de el pensamiento del ser humano y de esta búsqueda por transmitir, y hay unas metáforas muy interesantes. No sé, ¿tú qué opinas al respecto, Fernando? Pues yo lo vi, de hecho lo tuve que ver 4 veces. La primera fue para mí una impresión muy grande en el aspecto visual porque las tomas que tiene son, pues, a pesar de que es en blanco y negro, pues impresionan mucho y más con el títere que está ahí moviendo. Bueno, es un maniquí y las tuve que ver la otra por el audio, ¿no? La, espérame, la, la interpretación del audio, pues, en cuanto al diálogo, me parece muy interesante porque, pues, es un libro de Antonina Artois, como dice Gaona, pero, pues, a la duración del video y a la interpretación que tienen, pues, es muy interesante, ¿no? Son 25 minutos los que dura aproximadamente el video y el libro, bueno, el texto que Antonina Artois, está pues está plasmando, pues tiene aproximadamente 4 hojas, ¿no? Yo el texto lo leí en una hora, analizándolo bien, y ya después de ahí, pues viendo la puesta en escena, pues pues no sé, no tengo palabras aún para describir qué es lo que es. No sé si eh, catalogarlo como dramaturgia experimental, una puesta en escena simplemente, y Creo que sí, también un poco la obra puede ser una crítica al cómo se está consumiendo teatro en este momento, ¿no? Digo, yo lo vuelvo a repetir, yo no soy consumidor de teatro y sé muy poco, pero aún así tenemos una imagen muy clara de cómo funciona el teatro, ¿no? De cómo lo podemos visualizar, y ahora verlo en una expresión artística, audiovisual diferente y en conjunto, a mí me pasó el mismo efecto que tú, lo tuve que ver dos veces. Uno, claro, el producto tal cual es, ¿no? Imagen y audio, y otro, debo confesar que lo tuve que ver sin la imagen, y fue
una experiencia completamente distinta, ¿no? Pero yo creo que así me quedó mucho más claro porque lo raro y experimental que es el video puede como que distraer un poco a la lectura que lleva la dramaturgia en sí. Sí, de hecho, el texto como tal es una obra pues narrativa de Antonín Pero, que dio en una conferencia, me parece, y pues los de Teatro UNAM pues llevaron a puesta en escena y pues también ahorita se retomó el teatro en el CENAR. Ahorita hay un ciclo de Antonín Artois también en el CENAR. Digo, no es como para poder ir, pero como dices, ¿no? Es un intento de teatro a través de la pantalla que yo creo que es imposible de lograr porque cuando vas al teatro tú escoges tu asiento y no ves lo mismo que el que está en la primera fila o en la última o en cualquier otro asiento. Entonces es difícil de llevar el teatro a la pantalla. Yo lo percibo de ese modo, aunque es un gran experimento, es un híbrido porque ni es teatro, pero tampoco podríamos decir que sí. Y el recurso sonoro me llama mucho la atención, cómo utilizan los ecos. Imagino que la mayoría lo conozco. Aún destruído, aún aniquilado y orgánicamente pulverizado hasta la médula, consumido hasta la médula, que no se muere en sueño. Él sabe. pero pues vamos a adentrarnos un poco más. No sé, ¿tienen algo que decir sobre las referencias? Bueno, las metáforas que utilizan pues también son muy hasta reflexivas, ¿no? No sé ustedes qué opinen al respecto. Y bueno, yo coincido completamente con Gaona, que es muy interesante ver cómo está podríamos catalogarlo como nueva forma de arte, aunque yo creo que es muy temprano como para decirlo, pero el tratar de hacer teatro en audiovisual y transmitirlo y dar todas esas emociones que puedes verlo en una puesta en escena, vuelvo a repetir, como dijo Gaona, es prácticamente imposible, ¿no? Y nos trae algo muy nuevo que a mí sí me gustaría al menos profundizar en los aspectos visuales que trata el video, porque utiliza muchos recursos que si bien no podríamos catalogarlos como cine, pero acompañan la narrativa, ¿no? Yo no sé el doble discurso que hay entre las imágenes a color que tiene al principio la protagonista de esta obra y ver su actuación, que además es una actuación, yo creo, muy destacable. Yo creo que al menos a mí me impresionó mucho ver su actuación, ¿no? Representando en mi punto de vista, al mismo autor, ¿no? Y Sí, empieza a es contar esta Antonín historia. al que están retratando. Retratando, ¿no? Entonces, y no sé si ustedes se dieron cuenta de que está metido en el personaje y de repente del lado derecho de la misma pantalla sale ella misma, pero hablando de una forma como si fuera un discurso, ¿no? Casi, pues leyéndolo sin ninguna interpretación, sin meterse al personaje, ¿no? Entonces, lo que están haciendo es representar la conferencia que se llevó a cabo, pero con una puesta en escena detrás. Lo que vemos es pues a Antonín dando su discurso, podríamos decirlo, y pues sí, dividiendo la pantalla, vemos que está pues tratando de representar y jugando pues con metáforas visuales. No, pues eso es lo extraordinario de pues es que yo le llamo descubrimiento, ¿no? Porque, no, bueno, yo nunca había visto algo así, ni en el cine ni en el teatro, ¿no? Él hablaba, bueno, Antonin Artaud hablaba sobre la fatalidad, ¿no? Que dice que la fatalidad de la peste no viene tanto por en sí, en lo que se consume el humano, en la enfermedad, sino en lo que, cómo se va transformando el humano dentro de la peste. El ver Si te cómo das cuenta, Fer,
describe los mismos síntomas del actual virus al virus de la peste a la que él hace referencia en Marsella. Y es a lo que iba, ¿no? La referencia que tengo aquí es de pulmones, lo primero que ataca el virus es pulmones y cerebro, ¿no? Por fuera tú estás bien, pero ya abren el cuerpo y pues ahí te vuelve ceniza, ¿no? Y me quedo con esa, como con esa reflexión, con esa metáfora de que virus ataca lo que es la voluntad, el pensamiento y la conciencia. El héroe que salvó la ciudad es ahora el que la quema, ¿no? Habla de esta transformación y hace como este intercambio, lo que es el arte y lo que representa para los actores, ¿no? Incluso hay una comparación muy interesante con un asesino, con sus impulsos por hacerlo, por asesinar, y cuando hace su cometido, pues en algún momento detiene, ¿no? Y que en el actor o en la actriz es completamente diferente. Este es un impulso violento que incluso cuando lo llevas a cabo, pues nunca termina porque siempre busca más llevar a cabo el actor y la actriz, ¿no? Ahí me gustaría retomar una referencia que tengo guardada aquí en el teléfono y que precisamente pues se identifica con el momento histórico que estamos viviendo, y dice: una verdadera pieza de teatro perturba el reposo de los sentidos, libera el inconsciente reprimido, incita a una especie de rebelión virtual. Pues totalmente de acuerdo, ¿no? Las palabras del autor, si nosotros buscamos el libro de la peste y el teatro, pues trata como de crear conciencia en ese aspecto de no desmoralizarnos, ¿no? Sobre todo no ser tanto éticos, sino no desmoralizarnos como humanos. Entonces creo que ahorita en estos tiempos también, haciendo referencia a la actualidad, creo que es importante retomar como esa conciencia de las acciones de uno mismo para poder retomar el camino hacia un crecimiento, ¿no? Porque también en como en estas propuestas que hace el autor, pues viene algo que dice que la peste es un flagelo, dando énfasis a esa transformación, ¿no? Y esa transformación también tomo muy en cuenta esto y me pareció muy interesante cómo lo ve el autor, es que la peste es destrucción, ¿no? Ya sea para bien o para mal, ¿no? O acaba con tu vida o vuelves a hacer otro con la peste. Y fíjate cómo termina esa frase que te acabo de comentar, Fer, y que bien podríamos decir que complementaste de una manera espléndida, porque dice que por otra parte solo ejerce todo su efecto permaneciendo virtual e impone a la comunidad una actitud heroica y difícil. Y justo es parte de lo que comentabas, porque pues nos obliga a que nosotros mismos seamos los héroes. Claro, porque hay una parte que recalcar que se toca, yo creo que un punto medular también es sobre el individualismo que podemos adoptar ante, en este caso, la pandemia, ¿no? Y buscamos de alguna forma la supervivencia, y yo creo que desata aspectos humanos, como también lo recalcan dentro de la obra, que son los más despreciables y antimorales y que solo ven por sí mismos, ¿no? Entonces, eso hace pensar en esta última frase, ¿no? Que ella menciona sobre si habrá algún grupo de personas que puedan concebirnos a nosotros lo que nos ha sido arrebatados de los dogmas que teníamos, ¿no? Y darnos y entregarnos algo nuevo a nosotros. Sí, pues creo que es justo lo que comenta Fer, de que la peste es como un flagelo y que inevitablemente nos va a cambiar. Terminando la pandemia, no vamos a volver a ser los mismos que éramos antes. Y justo te comentaba, creo que fuera de cuadro, que
que también lo retrata Albert Camus en su libro de La peste, que pues las pestes sacan lo peor de la sociedad. ¿No? Aquí, otra de las referencias que tengo yo aquí, lo resumí, bueno, es una paráfrasis, estoy parafraseando, entonces, básicamente dice que la mente es igual a la similitud de la peste que mata sin destruir los órganos y el teatro que sin matar provoca en el espíritu colectivo las más misteriosas alteraciones, ¿no? Creo que esto, Y que, bueno, haciendo un poco más de referencia en lo que vimos, que es una explosión visual, pues creo que tiene razón, ¿no? Habla, bueno, en este caso, pues, como dice Antoine Artaud, pues el teatro y la peste, así es el título, ¿no? Hace referencia de cómo el teatro transforma al humano o transforma a los actores y transforma en el ambiente hacia el colectivo, ¿no? Una obra de teatro como cualquiera, pues puede impartir o puede dar el clavo a la persona para que pueda generar un cambio. En este caso, pues, en ese texto, bueno, esa frase, pues, creo que es de mucho valor. Sí, así es. Yo creo que sin duda es todo, remueve mucho. Bueno, al menos personalmente a mí me removió mucho el hecho en el cómo se transmite, en el contenido de la obra y sobre todo las metáforas, incluso visuales que tenemos y que no están muy explícitas, ¿no? Igual lo comentábamos un poquito fuera de cuadro de la intención de lo visual que hay en este producto, ¿no? Hay cosas que pueden llegar a distraernos de alguna forma y no podemos llegar a entender al 100%, pero yo creo que ya es cuestión de cada quien lo que le remueva, ¿no? Por ejemplo, estos close-ups muy cerrados de los actores y las actrices que están ahí y se les ven sus rostros, el uso del maniquí, creo que todo es una metáfora muy visual acompañado de la dramaturgia que lo hace completamente estructurado y por supuesto complejo. y yo creo que vale la pena que pues mucha gente vea lo que vimos por las sensaciones que te causa, ¿no? No, no es algo a lo que estemos acostumbrados, ni algo que al menos yo tampoco había visto antes. Yo también lo he visto como unas 3 veces. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues se nos está agotando el tiempo. Creo que sería muy importante concluir. No sé qué opiniones tengan respecto a la pandemia actual y a lo que vimos, qué podemos rescatar. Más bien, qué aprendimos de esta gran obra de teatro narrativa? No sé cómo describirlo. Sí, sí, es que en sí mismo no es una obra de teatro, es una puesta en escena de una narrativa, igual que lo es la película. De hecho, yo lo comenté en la clase, la película de Birdman, también hay una puesta en escena, pero tampoco es una obra de teatro, es un cuento de Raymond Carver, y toda la película va de la puesta en escena. Yo lo comparaba, entonces Sí, no sé bueno, si ya han visto la película. claro. Y de hecho, yo he tenido mucho recelo en verla, no sé por qué, tal vez un poco por desidia, pero eh, me la recomendaste y una mañana la vi y me pareció es una gran película, por supuesto. También tiene un ejercicio muy interesante, como que rompe la, un poquito entra en esta metaficción, ¿no? Que entra en contacto Sí, sí, sí. con el mismo espectador, ¿no? Entonces puedes estar presenciando una obra, una película, y en algún momento se rompe y también hay comunicación con el consumidor que está al final de cuentas viéndolo a través de una pantalla o el que lo vio en el cine, ¿no? Entonces, pues es complejo hablar también de Birdman en este momento, Sí, claro, pero no sería un tema del que estemos hablando, sería desviarnos. Simplemente era como una comparación de lo que se intenta hacer en esta puesta en escena del teatro y la peste.
Sí, también de cómo, bueno, qué fue lo que aprendimos y cómo podemos relacionarlo a la peste de ahora, ¿no? Ujú. No sé cómo, pues, qué podemos sacar como positivo. Bueno, no lo vería como positivo, sino un aprendizaje, ¿no? Una retroalimentación sobre esto y de lo que estamos viviendo. No sé ustedes qué opinen. Yo, fíjate que yo hablaría más como del teatro por un video que también les compartí, de que habla de que esto no es teatro, se llama el video, Ujú. y habla de que pues no es teatro lo que vemos a través de una pantalla, por todo lo que pasa, pero también vemos cómo pese a no ser una actividad esencial, el teatro se niega a morir aún en esta pandemia, y creo que es de las actividades que son muy vulnerables, hablando propiamente del arte. Yo creo que hay mucha reflexión detrás de este proyecto. Eh, Hay muchas lecturas de dónde abordarlo, desde la dramaturgia, desde lo visual, pero sobre todo yo creo desde la introspección que podríamos hacer, ¿no? Situarnos en este momento actual y justamente es que es incluso hacer este proyecto es un reclamo mismo de la propia directora, si lo, si lo podemos ver, o sea, ella lo quiere decir, lo quiere gritar, lo quiere expresar y por eso mismo está y existe esa puesta en escena, ¿no? Entonces yo creo que es muy interesante que puedan observarlo, verlo cuantas veces ustedes necesiten. Digo, yo, al igual que Gaona, que ya lo ha visto 4 veces, yo tengo pensado verlo más veces porque aún no me quedan claras muchas ideas, pero yo creo que vale la pena verlo, que lo consuman, por supuesto también como un lazo para que ustedes puedan adentrarse un poquito más en el teatro junto con nosotros y podamos tener una reflexión aún más amplia, ¿no? De todo esto que está pasando, porque es muy fácil decir que me identifico con la misantropía, ¿no? Que me identifico con el aislamiento nada más. Pero ¿por qué pasa? Es una condición humana que ha pasado desde hace mucho, ¿no? Y nos los deja ver en esta obra que es muy interesante. Entonces, yo de mi parte, como conclusión, espero que la vean, que la disfruten, al igual como lo hicimos nosotros, y que nos puedan comentar sus retroalimentaciones también. Fernando, no sé qué quieras agregar también. Pues igual que tú, es un punto de análisis muy importante, creo, y más como mencionaba Gaona, es un híbrido, es una, es un experimento, pero vaya, hay de experimentos a experimentos, creo que este experimento es muy, muy bueno, ¿no? Dentro de las artes escénicas y de las artes literarias, pues creo que son muy buenas. Las referencias que tiene, pues también son un tema para investigar. Creo que habla de la peste del Hipócrates, la peste de 1347, la peste de 1720, la de 1502, ¿no? Tenemos que recordar que las pestes, pues, han sido como los virus, bueno, los virus de la peste han sido, pues, los que han condenado a la humanidad, ¿no? Han matado casi cerca del 4 o 5% de la humanidad en cada una de sus facetas, entonces creo que es muy importante tomarlo en cuenta y sobre todo pues revisar esas analogías que tiene todo este híbrido porque no nos da de abasto ahorita para este video, creo que podríamos hacer hasta una secuela de todas las referencias que tiene. Sin embargo, creo que para pues los días venideros, como hemos visto en las noticias, pues viene un repunte muy, muy alto. Entonces creo que es muy importante analizarlo y sobre todo invitar a verlos a todos los que quieran verlo para que puedan tener como esa fuerza para salir adelante de esta peste, ¿no? Y no darse por vencidos.
Claro, y yo agregaría que pues que podamos interactuar con quien lo vea a partir de esto que estamos realizando nosotros y tener esa interacción de la primera impresión, porque es algo que al menos gran parte de las personas que conozco no creo que hayan visto antes algo así, un intento de teatro mezclándolo con el cine y pues volviéndolo a la transmedia, decía una analista de esa obra. Pues muy bien, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Gauna, por estos minutos valiosos. Armando, muchas gracias. Y pues nos estaremos viendo pronto para otra transmisión de Novenatus. Muchas gracias.